Aleluya. Señor, te damos gracias. Vamos a darle un momento con sus propias palabras ahí donde está. Abra su corazón un momento. Señor, te damos gloria, te damos honra. Señor, te deseamos con todo nuestro corazón. Oh, deseamos que tu presencia, que tu espíritu, Señor, obre en nuestro corazón, Señor. Que tú seas transformando nuestras almas, Señor. Que esa obra que tú has comenzado en nosotros, Señor, tú la perfecciones. Padre, gracias, Señor, por tu espíritu que has hecho morar en nuestro corazón. A ti te damos en esta preciosa noche toda la gloria, Señor. Toda la honra, todo el honor. Oh, gracias por tu presencia. Gracias por habitarnos. Señor, tu palabra dice que nosotros somos tu templo, Señor. Y aquí hoy nos reunimos, Señor, tu templo, donde tu presencia, Señor, habita. Oh, Señor, gracias por ese privilegio que tenemos, Señor, de que tú nos habites en nuestro corazón. Pero también, Señor, abre nuestro entendimiento para que entendamos nuestra responsabilidad. El ser eso, el privilegio de tenerte a ti en nuestro corazón. Que así como tú eres, Señor, seamos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, bienvenidos todos. Qué bueno que está. Ahora lo importante es que disponga su corazón, ¿verdad? Porque usted puede estar aquí, pero el corazón por otro lado, el pensamiento por otro lado. Ojalá y dedique un tiempo solamente para que podamos meditar en las Escrituras y que el Espíritu Santo de Dios, a través de las palabras, pueda ministrar su corazón. Cada vez que vamos a compartir una escritura o algo de las Escrituras, y siempre nos vamos a enfocar, por ejemplo, en algún tema. Por ejemplo, en este caso, el día de hoy voy a compartir acerca de la importancia de que seamos conformados a la imagen. Y cuando escuchamos esa palabra, quizá nosotros podemos, si usted quiere aprendernos los textos donde hablen acerca de la imagen, quizá podemos entender muy bien todo lo que tenga que ver con la imagen. Pero la razón del por qué las Escrituras fueron inspiradas y Dios permitió que se plasmara la imagen en palabras, no es para que nos la aprendamos de memoria, sino es para que esa imagen que tiene que ver con Cristo venga a ser una realidad en nuestro corazón. Si eso no se lleva a cabo y solamente aprendemos los temas que hemos estado hablando de la imagen y salimos, quizá escuche después a alguien más hablar de la imagen y usted diga, no, yo ya sé eso de la imagen. Pero realmente de eso no se trata. Se trata que eso que está escrito con palabras venga a ser una realidad en nuestro corazón. Todas las Escrituras fueron inspiradas por Dios, pero la mayoría de todas las Escrituras fueron para señalar a Cristo. Entonces las palabras señalan, ¿verdad? Señalan a Cristo, la sustancia, la vida, la imagen, la semejanza, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, que es uno de los textos claves para hablar de la imagen. Hoy voy a tratar de compartir con usted acerca de qué es la imagen y qué es la semejanza. Ya hemos hablado, también compartido, que la identidad proviene de Dios. O sea, nosotros, si somos hijos, es porque Él nos hizo nacer. Tenemos una identidad, provenimos del Señor. Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos. Pero ahora creo que es muy importante hablar acerca de qué es la imagen y qué es la semejanza. Y el libro de Génesis habla de cómo nosotros fuimos creados. En el capítulo 1, versículo 27, realmente Dios haga de cuenta que está diciendo del versículo 26 y 27. Pero quisiera yo solamente enfocarme en el 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, haga de cuenta que este es el diseño, porque aquí Dios todavía no está creando. Hasta en el capítulo 2 es cuando usted ve cómo Dios crea eso que estaba diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso lo lleva a cabo en el capítulo 2. Capítulo 2 ahora de Génesis, versículo 7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde lo formó? Del polvo. ¿Ve? Le dio forma. Y esa forma que le dio al hombre proviene del polvo. Y luego dice, sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser que viviente. Quiere decir que el hombre es como, se compone de dos cosas, ¿verdad? Se compone de polvo de la tierra y de ese soplo divino donde Dios impartió la vida. Y cuando Dios impartió la vida por medio del soplo de Dios, la imagen y la semejanza de Dios fue formada dentro de ese propio hombre, o le fue dada dentro de ese propio hombre, dentro de Adán. Entonces, ¿qué significa ser creados a imagen, a imagen de Dios primero? Bueno, significa que fuimos hechos para representar a Dios, porque a través de esa imagen que provino de la vida de Dios, la vida de Dios mismo está en el interior del hombre, del primer hombre, de Adán. Y a través de esa imagen, Dios iba a ser manifestado en Adán. Esa imagen iba a ser manifestada. Entonces, el hombre, por esa imagen, poseía la dignidad, poseía valor, poseía propósito. O sea, el hombre entendía que había sido creado con un fin, ¿verdad? Todo eso estaba dentro de esa imagen. Debido a esa imagen, somos seres, ¿ve? Porque acuérdense que cuando estaba se puede decir el mono de polvo, ¿verdad? Era un ser inherente, no tenía vida. Pero en el momento que Dios sopla, viene el hombre a ser un ser. Ese ser proviene de Dios. Ese ser proviene de la vida de Dios. Ahora, en ese momento ese hombre viene a ser un hombre moral. Viene a ser un hombre que se puede relacionar así como Dios se relaciona. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre están en una perfecta comunión. Si el hombre era creado a la imagen y semejanza, quiere decir que entonces ese hombre realmente podía relacionarse. Aun cuando Dios le crea a su esposa, ¿verdad? Y él ve a Eva, dice, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, hay una expresión, ¿verdad?, de admiración hacia lo que Dios había hecho en su pareja. Y hay una bonita expresión, se puede decir. Entonces Dios había creado al hombre en esa imagen para relacionarse. También para racionalizar. El hombre fue creado con un ser pensante. Así como Dios piensa, así como Dios diseña, así como Dios crea. Todo eso estaba dentro de la imagen. ¿Ve? El hombre fue creado ser un ser razonal, o sea, usaba la razón. De hecho, usted y yo sabemos que la Escritura dice que les puso nombre a todos los animales. Había una sabiduría dentro de ese mismo hombre. Y eso era por la imagen de Dios que había sido soplada o había sido impartida por medio de la vida de Dios. No solamente eso, sino también había un propósito, que era realmente señorear, que era representar a Dios aquí en la tierra. Ahora, la imagen realmente responde a la pregunta ¿quién soy? La identidad tiene que ver con de dónde provengo, pero la imagen tiene que ver quién soy. ¿Ve? ¿Quién soy? Entonces, eso es muy importante que podamos entender esas dos cosas. Ahora, ¿qué es la semejanza? Bueno, la semejanza tiene que ver con el carácter, la conducta formada en la manera de cómo nosotros estamos viviendo, o la expresión de esa manera como estamos viviendo. ¿Ve? Entonces, la imagen es muy importante porque ahí está, ¿verdad?, realmente todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios. Todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios. Entonces,
Entonces, la semejanza es a qué me estoy convirtiendo. Por ejemplo, si hoy nosotros tenemos la imagen y la semejanza, la imagen es quiénes somos ahora en Cristo. Nosotros somos nueva creación, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Eso es lo que somos una nueva creación. Tenemos una nueva imagen, tenemos identidad ahora, pero también, ¿verdad? Es qué quiere Dios que seamos. A través de esa nueva imagen, a través de esa identidad que ahora tenemos, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? Y Dios quiere que nosotros seamos conformados a la imagen y semejanza de su Hijo, ¿cierto? Esa es la meta final, ese es el producto final, por decirlo así, ¿verdad? En el pensamiento de Dios, en el propósito eterno de Dios. Ahora, sabemos que cuando el pecado entró en el hombre o el hombre desobedeció lo que Dios le había mandado, que no hiciese, que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera ciertamente iba a morir. Entonces el hombre murió. ¿De qué murió? ¿Qué fue lo que murió? Bueno, murió esa vida que estaba dentro del hombre, esa vida espiritual, ¿verdad? ¿Ve? Murió esa vida de Dios en el interior del hombre, esa forma de cómo el hombre podía comunicarse, podía relacionarse, esa percepción que él tenía, ese ver espiritual que él tenía, los sentidos espirituales que él tenía, eso murió. Eso, haga de cuenta que fue como un foco, se fundió, ¿me entiende? Ahora, el hombre siguió viviendo y posteriormente muere físicamente. El hombre fue creado para ser eterno. Por eso dice la Escritura que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Quién de ustedes se quiere morir? No, nadie se quiere morir, a menos que estemos pasando un problema de salud, ¿verdad? Mental, que nos queremos morir. Pero realmente si usted está vivo, ¿verdad? Usted va a luchar, usted va a ir al médico, porque fuimos creados, ¿verdad? En nuestro corazón dice la Escritura que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre fue creado para ser eterno. Ahora, la razón del por qué muere es debido al pecado. El pecado entró por un hombre y traspasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces esa imagen fue distorsionada, ¿verdad? Por causa del pecado en el hombre. Y aunque es verdad que esa imagen fue dañada, todavía hay textos en la Escritura que muestran que esa imagen, ¿verdad? Que era conforme a la vida que le poseía en ese momento, ¿verdad? Pero cuando la vida, se aparta del hombre, realmente esa imagen queda corrupta. Y por eso es que vamos a encontrar muchos textos en las Escrituras donde hablan de esa corrupción. Pero primero permítame mostrarle esto. Después de que el hombre pecó, miren lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 3. 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a ¿qué? A su imagen, y llamó su nombre Seth. Para este tiempo, Adán ya había muerto espiritualmente. Adán ya no era guiado por la vida del espíritu, ya se había activado una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. Anteriormente de que Adán desobedeciera, había una ley que le gobernaba, que era la ley de la vida de Dios mismo, gobernándole en su interior. Pero cuando el hombre peca, se activa otra ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. Y desde Adán hasta Moisés, dice la Escritura que el pecado reinó. Y cuando Dios llama al pueblo de Israel y le da la ley, ¿verdad? La ley no pudo realmente cambiar o restaurar, por decirlo así, la imagen del hombre, porque la ley no fue dada para eso. La ley fue dada para mostrarle al hombre su condición pecaminosa. Y también la ley fue dada para que el propio hombre no se destruyese. A través de sus mandamientos, ¿verdad? Se podía en cierta manera como enjaular al hombre. Pero el propósito de la ley que Dios le da al pueblo de Israel no fue con el fin de salvarle, fue con el fin de mostrarle su condición pecaminosa. Ahora, dicho esto, cuando Adán, ¿verdad? Tiene a su hijo, ahí dice que era conforme a su imagen y semejanza. Ahora, esa imagen quedó corrupta porque Adán era un hombre ya
¿verdad?, rebelde, un hombre que había desobedecido a Dios, un hombre que estaba haciendo su propia voluntad, ¿ve? Un hombre que ahora, ¿verdad?, comenzaba a justificarse, en fin, un sinnúmero de cosas que comenzaron a desarrollarse en la vida de este hombre. Ahora, ¿cómo podemos ver que la afectación de la imagen en el hombre realmente repercute hasta en nosotros? ¿Cómo podemos identificar eso? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que creo que nos pueden ayudar. Lo primero, yo le dije que en la imagen estaba, ¿verdad?, la razón. El hombre podía razonar, así como Dios, ¿verdad? Entonces, el uso de la razón, cuando el hombre peca contra Dios, la imagen se distorsiona. Y posteriormente a eso, el hombre comienza a usar su razonamiento entenebrecido, dice la Escritura, ¿verdad? Y comienza el hombre siempre a justificarse. Entonces el hombre comienza a defenderse, ¿ve? Comienza a justificarse. Cuando Dios está confrontando a Adán y a Eva, le dice, no, es que la mujer que tú me diste, ¿ve? Y la mujer dice, no, es la serpiente. Y nadie se hace responsable, ¿ve? Eso quiere decir que ahora el razonamiento lo están usando ¿para qué? Para justificarse, ¿ve? Esa imagen que había sido creada para pensar, para comunicarse con Dios, para el bien, ahora se está usando para el mal. ¿Entiende? No solamente eso, el hombre también es un ser creativo. Dios lo creó en esa imagen, era para que el hombre fuera un ser creativo. Por eso es que el hombre crea cosas, ¿verdad? O inventa cosas. Ahora, por la distorsión de esa imagen, podemos ver todo el desorden que ha hecho el hombre. Por ejemplo, el hombre, ¿verdad?, es creativo en la pornografía. Y el sexo, ¿verdad?, que Dios lo puso en una pareja, comienza a distorsionarlo por completo. Eso porque el hombre empieza a pensar cosas, ¿eh? No solamente eso, ¿verdad? El hombre se vuelve un estafador. Empieza a usar la mente. ¿Cómo puedo ser estafador? ¿Cómo puedo obtener dinero sin trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empieza, ¿qué cosa? A usar la mente para el mal, cuando realmente no fue usada para eso. No fue dada, perdón, para eso al hombre. Fue dada realmente para el servicio y para el propósito de Dios, ¿me entiende? Ahora, el hombre comienza, por ejemplo, a crear drogas, ¿sí? Y mire a hoy cómo está la cosa, ¿no? Ya el fentanilo está matando muchísima gente y así se han creado drogas una tras otra y cada día más potentes y cada día más destructivas. Todo eso nace del pensamiento de los hombres corruptos por causa de la imagen distorsionada. No solamente eso, el hombre es el que ha inventado la bomba atómica. Pero no solamente hay esa bomba atómica, ahora hay otras bombas más peligrosas todavía que la bomba atómica. Usted se está dando cuenta cómo el hombre en esa imagen distorsionada ahora comienza, ¿verdad?, a crear para destruir cuando realmente no había sido creado para eso. Eso tiene que ver con la imagen distorsionada. El hombre realmente usa eso para lastimar. Y déjeme decirle una cosa, y a veces usted pensaría, no, pero esos son otros, no yo. No, piense a veces, como muchas de las veces los pensamientos que le nacen son pensamientos a veces para destruir y no para edificar. O a veces nacen ciertos pensamientos que dices tú, ¿de dónde nacieron estos pensamientos? ¿Ve? Eso es porque nuestra identidad fue afectada, la imagen de Dios fue afectada en nosotros. Ahora, aunque hemos nacido de nuevo, estamos en ese proceso de restauración en la imagen y semejanza del Señor. Por eso es que no debemos de perder de vista esto. La voluntad del hombre, por ejemplo, el hombre había sido creado para hacer la voluntad de Dios, ¿ve? Pero cuando la imagen se distorsiona, ahora el hombre quiere hacer su propia voluntad. El hombre siempre vive haciendo lo que él quiere, ¿entiende? Y muchas de las veces pasa lo mismo con nosotros. A veces estamos en Cristo, pero no nos queremos someter a la voluntad del Señor, ¿eh? No queremos nosotros someternos a su voluntad. Queremos seguir viviendo en nuestra propia voluntad. Eso muestra que la imagen necesita ser restaurada todavía en nosotros, ¿entiende? A veces pensamos que ya. No. Estamos en ese proceso. Por eso es que es muy importante entender este tema de la imagen. El hombre fue creado con emociones, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la imagen también. El hombre fue creado con emociones, pero el problema es que esas emociones
cuando la imagen se distorsiona, son emociones dañinas. ¿Ve? Ahora el hombre, en vez de amar, comienza a odiar. En vez de tener confianza en Dios, comienza a tener temor en Dios. ¿Se da cuenta? Todo eso tiene que ver porque la imagen se distorsionó. ¿Ve? Entonces, creo que es muy importante entender esto, porque si no, muchas de las veces vamos a acentuar que nosotros como que ya, aunque somos nueva criatura, pero estas cosas que están todavía tienen que ser, ¿qué cosa? Cada día depuradas de nuestro propio corazón. ¿Ve? Por eso es que el apóstol Pablo dice, despojaos de ese viejo hombre que está viciado. Entonces, también el hombre fue creado para relacionarse, como le dije, pero por la distorsión de la imagen, ahora el hombre tiene relaciones pervertidas. Por eso es que el hombre es infiel, por eso es que el hombre engaña, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un problema en la imagen, ¿ve? Y que necesita hacer ¿qué cosa? Restaurada. Está en Cristo, sí, pero tiene un problema interno. Entonces necesita entender que necesita, ¿verdad? En la imagen, ser restaurado. Y así, el hombre, imagínense, se casa con su esposa, cuando eran novios se querían mucho, se abrazaban, se cuidaban, pero empieza a pasar el tiempo y al ratito la empieza a maltratar, la empieza a golpear. La idea principal desde un principio para Dios no era para eso. El crear, tener relaciones con las demás personas, con su esposa, por ejemplo, en el caso de Adán, no era para echar la culpa a medio mundo. ¿Ve? Pero eso es por la distorsión de la imagen. Así que cuando usted comienza a usar palabras soeces contra su mujer o contra su esposo, usted sepa, yo necesito ser restaurado en la imagen. ¿Me explico? Entonces eso es demasiado importante. ¿Ve? Ahora, ¿cómo se restaura? ¿Cómo se restaura la imagen en el hombre? Bueno, lo primero que quiero decirles es que es imposible que nosotros pudiésemos restaurar la imagen de Dios en nosotros. Es Dios el que comienza a hacer eso. ¿Ve? Acuérdense que leímos una vez un texto que dice que ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? La respuesta es no. ¿Podrá el etíope cambiar su piel? La respuesta es tampoco. Bueno, ¿por qué? Porque para eso se necesitaba ¿qué cosa? Nacer, ¿verdad? Y ser otro tipo de animal, por ejemplo, para que no tuviera manchas. O el hombre ser otro tipo de raza para que no tuviera el color de piel, por ejemplo, por decirlo así. Bueno, es lo mismo que sucede en nosotros. Para que esa imagen realmente pudiese ser restaurada, se necesitaba, ¿ve?, una naturaleza diferente a la que teníamos. Y por eso es que hay que valorar. Si no valoramos a veces el sacrificio de Cristo es porque, ¿verdad?, inmediatamente se nos da y se nos enseña que Cristo murió, pero no se nos enseña realmente la gravedad del pecado. ¿Cómo es que el pecado realmente deformó, ¿verdad?, la imagen de Dios en el hombre? Y cómo esa imagen que era imagen y semejanza de Dios, ¿verdad?, ahora está corrompida en el hombre. Y el hombre no puede. Por eso es que hoy estaba yo platicando con un amigo ahí, un señor que nos juntamos a veces donde compramos las cosas. Él va a una iglesia carismática. ¿Ve? Y estoy compartiendo con él siempre que lo veo. Y él me decía eso, ¿no? Que ahora ya no es tan malo, ¿verdad? Y yo le dije, ¿cómo lograste eso? No, pues mire, yo empecé, dijo, a buscar la palabra y los mandamientos. Le dije, ¿tú vives los mandamientos? Me dijo, sí, solamente me hace falta uno, me dice. Le dije, ¿cuál? Ser humilde, me dice. ¿Verdad? No, es que el hombre no puede. Esa imagen no la puede cambiar por sí mismo. El hombre necesita, ¿ve?, la vida de Dios en él. Ahora, esa vida de Dios, ¿ve?, primero tenía que el Señor Jesús venir. ¿Ve? Dios había dado una promesa que iba a restaurar al hombre. Le dijo, ¿verdad?, la serpiente de la simiente de la mujer nacerá uno que te aplastará la cabeza. Esa promesa de esa simiente, de esa semilla, es Cristo. Y llegó el cumplimiento del tiempo cuando la mujer dice que vino María, ¿verdad?, y es engendrado por obra del Espíritu Santo en su vientre y nace el Señor. Ese Señor, Jesucristo, dice que nació, creció y vivió justa y piadosamente. Él no pecó, no se le halló engaño en su boca.
Él fue a la cruz y de acuerdo al libro de Isaías, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. ¿Eh? Él fue muerto por causa de nuestro pecado. Su sangre, su derramamiento de sangre es para perdón de nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino que la resurrección, la sepultura y la resurrección son demasiado importantes. Porque a través de esa nueva vida es que volvemos a recuperar la imagen de Dios. Porque el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Mire lo que dice acá el texto, Colosenses 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen visible, el primogénito de toda creación. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice también algo muy similar. Mire lo que dice acá. Hebreos 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Cristo. ¿Ve? Está diciendo que Cristo tenía la misma naturaleza que el Padre. ¿Ve? Él es la imagen del Dios que no se puede ver. Corintios capítulo, segunda carta a los Corintios capítulo 4, por favor venga acá, versículo 3. Porque es muy importante entender cómo la imagen se restaura. O sea, si Cristo no viene, muere en la cruz para expiación de nuestro pecado y resucita y es entronizado, ¿ve? Y ahora por medio de su espíritu, Él viene a morar en los corazones de las personas. Aquellas personas, ¿verdad? Que cuando la luz comienza a alumbrar, comienza a mostrar sus tinieblas y esas personas comienzan, ¿verdad?, a obedecer esa luz que comienza a mostrar tu condición y produciendo esta luz arrepentimiento en nuestro corazón, es porque la vida de Dios está obrando. Nosotros no es que pudimos aceptar al Señor para tener vida, no, aceptamos al Señor porque la vida de Dios estaba obrando ya en nosotros. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Mira lo que dice acá. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Mire por qué el evangelio está encubierto entre los que se pierden. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? ¿Qué es un incrédulo? Uno que no cree, ¿verdad? La luz le alumbra, tú le enseñas, pero no cree. Dice a los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, Él es la imagen de Dios. Entonces, a los incrédulos no se les revela el evangelio. A los incrédulos no se les revela Cristo. Ahora, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso lo hace el Señor. Usted estaba viviendo en tinieblas y es Dios el que comienza a alumbrar tu corazón. Es Dios el que comienza a mostrarte lo perverso, lo pecador, los pensamientos tan depravados que tienes, la manera de cómo realmente estás reaccionando, lo que estás creando, lo que estás haciendo. Es Dios por medio de su luz que comienza a mostrar en nuestro corazón. ¿Ve? Entonces dice ahí que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación. Vea, ¿iluminación de qué? Haga de cuenta que estamos oscuros y Dios comienza a iluminar y nos comienza a hacer ver ¿qué? Dice, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz, en el rostro o en la cara de Jesucristo. Comienza a revelar a Cristo. Es Dios revelando a su Hijo. Él es el que resplandece en nuestros corazones, y así es como cuando tú recibes a Cristo, cuando tú realmente, ¿verdad? Ahora estás convencido que eres un pecador, es porque la vida del Señor obró en tu corazón. ¿Ve? Y cuando nosotros volvemos nuestro corazón y comenzamos allí a seguir al Señor, es como la imagen de Cristo ahora en nosotros comienza a hacer ¿qué cosa? Cada día formada. La semejanza, cada día estamos siendo ¿qué cosa? Transformados. Por eso esta parte es demasiado importante, hermanos. Es demasiado importante. Haga de cuenta, es como lo que dice Tito, capítulo 2. Venga conmigo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Entonces, esta luz, ¿verdad?, que alumbra los corazones, no vaya a pensar que solamente a usted los alumbra o a usted los alumbró. No, esta luz está alumbrando a todos los hombres. Lo que pasa es que no todos los hombres realmente creen a esta luz. No todos los hombres vuelven su corazón a esta luz. ¿Ve? Que desde el momento cuando Dios está alumbrando al corazón lo hace responsable, porque la luz es la vida. ¿Ve? Ahora miren lo que dice acá. Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios. ¿Quién es la gracia de Dios? Cristo, ¿verdad? Cristo es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿A cuántos hombres? A todos. ¿Ve? La gracia de Dios quiere salvar a todos los hombres. Ahora, no todos los hombres son salvos. ¿Ve? Y la pregunta es ¿por qué? Porque rechazan la gracia. Porque no aceptan la gracia. ¿Ve? Sí. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué lo cegó? Por incrédulos. Por incrédulos, pero Él los cegó. No, pero no les dio él la incredulidad. Miren lo que dice, venga otra vez al texto. Del versículo 3, 4:3. Porque si nuestro evangelio está encubierto, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La pregunta es ¿por cuál? ¿Por qué? ¿Verdad? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? ¿Por qué les cegó el entendimiento? Porque no quisieron creer. Porque la gracia es para todos los hombres, pero dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, los que la luz les alumbró, pero no creyeron. ¿Qué es un incrédulo? Uno que no cree, uno que se le predica la verdad, uno que le alumbra el corazón, pero no cree. A eso cegó el entendimiento de los incrédulos. De hecho, hay otro texto, parece que está en Tesalonicenses, donde dice que por cuanto menospreciaron el amor de Dios, ¿verdad? Dios los abandonó. ¿Me entiende? Sí, Tesalonicenses está. ¿Ve? Es por eso, es porque no quisieron abrazar el amor de Dios, pero no es porque Dios no les alumbre. Es por el corazón, el problema es el corazón. ¿Ve? Bueno, de hecho, también Juan, ¿verdad? Dice capítulo 3, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces dice que la luz alumbra a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz, ¿verdad? Entonces, pero no quiere decir que Dios no quiere salvar a los hombres, claro que sí. El texto que acabamos de leer, ¿verdad? De Tito, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Para qué? Para salvar. Nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Usted estaba muerto. ¿Ve? Entonces Dios, sí, hermano. Sí, pastor, esto se aclara un poquito más en Pablo cuando le habla a los romanos, el capítulo 1. Sí. Comienza hablando el verso 18. Vayan ahí, capítulo 1, verso 18. Romanos 1, 18. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Estos hombres son los que detienen con injusticia la verdad. Ahí es donde comienza todo. ¿Verdad? Que el hombre está siendo alumbrado por Dios,
Dios quiere salvar a todo hombre, se manifiesta la gracia, pero el hombre resiste a tal grado que empieza a detener con injusticia la verdad. Y luego dice 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. A estos mismos hombres que están resistiendo, ya Dios les manifestó lo que se conoce de él. Verso 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Así es. Sí. Entonces, y luego 21, habiendo conocido a Dios, porque de alguna manera en el fondo del corazón, nuestra conciencia, nuestra alma, cada uno de nosotros, no hay excusa de que Dios primero trata con el ser humano. Dios dice también en el Antiguo Testamento, dice que Él no quiere la muerte del impío. Entonces, Dios está tratando con el ser humano siempre, pero a tal grado, los hombres, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esa palabra, envanecerse, es estar vacío, hueco. Y su necio corazón fue tenebrecido a causa de tanto que el hombre persiste en la maldad, ¿no? En negar a Dios, profesando ser sabios. Ellos creen, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos. Y el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de los corazones. Mira el verso 26 para terminar. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Sí. Entonces ahí es cuando ya se cega el entendimiento de los hombres. Porque no creen. Sí, o sea, y eso ocurre hasta, claro, completamente una vida constantemente, ¿verdad? Rechazando a Dios. Sí, sí, hermana. Este versículo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así es. Entonces, sí, hermano. Con respecto a lo que preguntaba la hermana, yo pienso que, bueno, que a veces decir que el contexto aquí dice que es nuestra advertencia a nosotros. Aquí dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según las misericordias que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, aquí viene la advertencia, ¿verdad? Dice, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahí viene, ¿no? O sea que el consejo de Pablo es que nosotros estamos en un ministerio y que nosotros no debemos de ser como ahorita lo están diciendo los hermanos, ¿no? Ser en lugar de oscuridad o ser tinieblas, ser luz, que nosotros seamos luz. Y es por eso que dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros andamos con astucia o adulteramos la palabra, no manifestamos la verdad. Entonces los demás, por ende, vienen a ver la imagen, no de Dios, sino la imagen corruptible del hombre. Versículo que sigue. Sí. El versículo que sigue, léelo. Sí. Dice, en los cuales el Dios, lo que acaba de decir la hermana Xiomara, les entregó un espíritu, ¿cómo dijo la hermana Xiomara? Mentiroso. Ajá. De engaño. Sí, por cuanto no creyeron, dice, ¿verdad? A la verdad. Entonces, quiere decir, es para responder la pregunta de mi hermana, ¿verdad? Es como que
que la razón de por qué no creen, ¿verdad? Es porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento, pero hay una razón del por qué. Y la razón es por la incredulidad. ¿Entiendes? Por eso es que, sí. Aunque se dice que está mal traducida esa frase de Dios, porque el diablo no tiene poder para Sí, no tiene. sino que es Dios mismo. Lo que pasa es que ahí lo pusieron como de pequeña creyendo que es el diablo, pero en realidad es Dios. Como dijo una vez el hermano Arnold, ¿verdad? Independientemente si es Dios o es el diablo, la razón de por qué no le resplandece la luz del evangelio es porque no creyeron. Es por su incredulidad. ¿Me explico? O sea, esa es la razón. Ahora, pero Dios quiere salvar a todos los hombres. ¿Me entiende? Dios quiere, ese texto de Tito, donde estábamos leyendo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la razón por qué este punto es muy importante, amados, porque, mire por qué. Porque hay una doctrina, ¿verdad?, que habla acerca de la elección, como que unos solamente son escogidos para ser salvos y otros no. Pero que esa escogencia estuvo desde antes de la fundación del mundo. Esa es una doctrina errada. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo Dios va a juzgar a esos que ya venían perdidos? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios a todos, el mundo, ha dado a su Hijo para que Él es la salvación. Ahora, no todo el mundo, es verdad, cree en Jesucristo. Y la razón por qué, ¿verdad?, es porque rechazan la gracia del Señor. ¿Ve? Y eso lo podemos ver a través de toda... y hay otra doctrina también que dicen que la gracia de Dios es irresistible, o sea que no se puede resistir, pero solamente es cuestión de ver la Biblia. Les pregunto, ¿el pueblo de Israel rechazó a Dios, sí o no? Sí, lo ves lo sacó, ¿verdad? Estando esclavo. Y usted va a ver cómo vivía rechazando al Señor. Y muchos se quedaron en el desierto. Ahora, ya en el tiempo del Señor Jesús, ¿ve? ¿Qué más señales había? ¿Qué más señales querían? La gracia de Dios personificada en la persona de Jesús, más en cambio lo rechazaron. ¿Me entiende? Y a hoy también. A hoy el Señor aparece como luz, como espíritu vivificante. Lo que pasa es que el hombre, o sea, cuando la luz comienza a alumbrar, no quiere, porque es que quiere seguir viviendo, ¿verdad?, en el pecado. Y por eso es que es muy importante que a medida que el Señor cada día va alumbrando nuestros corazones, va mostrando nuestro corazón, nosotros deberíamos continuamente estarnos arrepintiendo, volviendo nuestro corazón, porque esa es realmente la transformación para que la imagen y semejanza del Señor sea una realidad en nuestros corazones. Pero si la luz del Señor alumbra nuestro corazón, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, comienza a mostrarte tu condición y comienza a haber unos juicios internos de parte del Señor. Usted debe de amar los juicios internos del Señor. Cuando el Espíritu Santo del Señor le redarguye, usted debe de amar eso. Porque lo que quiere hacer el Señor es transformarlo, es cambiarlo, es sacarlo de esa condición, ¿verdad?, a la semejanza de su Hijo, a la imagen y semejanza de su Hijo. Entonces, sí. Sí, no, pues esta de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados, sí. O sea, tenemos nosotros que examinar. Sí, hay una responsabilidad de estarte examinando. La vida en Cristo es algo que no es un juego, pues, es la vida eterna que tenemos en Él. Así es. Ahora, es muy importante también entender, ¿verdad?, que esta imagen no se podía realmente restaurar primero, ¿verdad?, si Cristo no hubiese venido, no hubiese muerto y no hubiese resucitado. Pero hoy ya vimos ahí, ¿verdad?, que Dios el Padre comienza a hacer que la luz resplandezca en nuestros corazones. Entonces, miren lo que dice este texto, vengan conmigo. Capítulo 15 de Corintios, primera de Corintios 15, versículo 45. ¿Cómo se restaura la imagen? De la misma manera como cuando el hombre la recibió, él la recibió por el soplo y la vida de Dios, ¿cierto?
Siempre cuando la Escritura habla del soplo, se refiere al Espíritu. ¿Ve? Fue el Espíritu el que impartió vida en el hombre. ¿Ve? Entonces, definitivamente que esa imagen que se restaura en el hombre es por medio de la vida de Cristo en el interior del corazón. Ya sabemos que en ese momento, cuando una persona genuinamente ha creído en Cristo, ha vuelto su corazón, él nace, él es un bebé en Cristo. Hace falta mucho para que la imagen de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Ahí estamos en ese proceso. Pero es gracias a esto. Mire lo que dice acá Corintios, capítulo 15. Pablo está hablando acerca de la importancia de la resurrección. Capítulo 15, verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el hombre, Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante o espíritu que da vida. Sí, es Cristo. Cristo ya de resucitado. Él aparece como espíritu vivificante. Él viene como espíritu vivificante a dar vida. Recuerden que él mismo lo dijo. Yo y el Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Esa palabra es natural. Lo natural es primero y luego lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Por eso es que nosotros, como provenimos de Adán, así somos como él. ¿Ve? Rebeldes. Todo eso que vimos que la imagen se deformó. Bueno, todo eso nosotros lo desarrollamos. En medidas diferentes, pero nosotros todo eso lo hacemos. ¿Me entiende? Ahora, por eso es que como es el terrenal, así somos nosotros. Pero miren lo que sigue diciendo. ¿Cuál es el celestial? Tales también, dice, los celestiales. Ahora, es verdad, nosotros tenemos la naturaleza divina, somos una nueva creación. Si estás en Cristo, si realmente has vuelto tu corazón al Señor, has comenzado esa obra, pero eso no quiere decir que ya eres un maduro. Eso no quiere decir que ya estás conformado a la imagen y semejanza del Señor. No. Versículo 49. Así como hemos traído, oiga, la imagen del terrenal, dice, traeremos. O sea, no ya tenemos. Está hablando de un presente continuo. Dice, traeremos la imagen de ¿quién? Del celestial, o sea, de Cristo. Traeremos la imagen, porque esa es la meta de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ve? Dice, ahora Romanos capítulo 8, versículo 29, por favor, vengan conmigo. Quizá por aquí vamos a ir terminando. Romanos 8, verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, oiga, dice también los predestinó, les dio un destino de antemano. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vea, esa es la meta de Dios. Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? En muchos hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el propósito del Señor. Ahora, todo eso, ¿verdad? Que nos haya hecho nacer de nuevo, que nos haya alumbrado, que nos haya producido arrepentimiento en nuestro corazón, hay una responsabilidad una vez la vida o el Señor comienza a obrar en el interior del corazón. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Bueno, es volvernos, ¿verdad? Es continuamente, a medida que el Señor está mostrando nuestra condición y está produciendo arrepentimiento, es arrepentirnos, es cambiar, es dejar de vivir como estábamos viviendo antes y comenzar a someternos a la voluntad del Señor. Así es como la imagen y la semejanza va siendo cada día formada en nosotros. Por eso miren lo que dice la Escritura. Entonces, hay una participación o hay una cooperación. Una vez tú tienes la vida del Señor, el Espíritu de Dios te ha vivificado, hay una responsabilidad ahora. Y miren, por ejemplo, esto. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Esa palabra quiere decir quítense. ¿Ve? Despojaos de todo, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que Pablo está diciendo, quítense de esa forma de pensar, ¿ve? Esa forma de reaccionar, esa forma de vivir, esa manera de como ustedes vivían antes sin Cristo, ¿ve? Así como quitas la ropa, así lo que está diciendo Pablo, despójense, ¿ve? Entonces es despojarnos y renuévense. Luego el versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces es quitar pensamientos que teníamos antes, maneras de pensar, ¿verdad? Que teníamos antes, y también poner nuevos pensamientos, que son los pensamientos que el Señor sin duda nos va a confrontar a través de su palabra o a través del Espíritu Santo, nos va a mostrar. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Imagínese cuando usted tenía un pensamiento, no valgo nada, no sirvo para nada. Bueno, es un pensamiento que usted tenía, ¿me entiende? Pero hoy, ¿qué dice la Escritura? Que usted es una nueva criatura en Cristo. O viviste una vida, ¿verdad? Pecaminosa, una vida que da vergüenza contarla. Bueno, a hoy en Cristo, usted es una nueva criatura. Entonces, hay que renovar el pensamiento. Yo les compartí a los hermanos imagínense Pablo, que persiguió a la iglesia, que dio su voto para que mataran a los creyentes. Pero Pablo no vivió en ese pensamiento. Cuando él está diciendo renovado vuestros pensamientos es porque él los renovó. Pero no solamente de eso, ¿ve? Por ejemplo, usted tiene un pensamiento de odio, ¿ve? Porque Dios lo creó para relacionarse, pero ahora usted siente enojo con un hermano, enojo con la esposa, no le habla con los hijos. Usted no puede vivir así. Si tienes la vida del Señor, Dios te ha dado el poder para poder sacar ese pensamiento y comenzar a vivir en amor. ¿Entiende? Pero eso es responsabilidad de nosotros. ¿Ve? Eso es responsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un poder de Dios que se nos ha dado. Hay una vida de Dios que se nos ha dado. ¿Ve? Eso es muy importante. Entonces la renovación de la mente, claro, nace de Dios. Porque si Dios realmente no lo hace por medio de su espíritu, no nos confronta, no nos redarguye, que hay cosas que estamos pensando mal, que son incorrectas, que van en contra de la naturaleza divina del Señor, bueno, imposible fuera que renovemos el pensamiento. ¿Ve? Porque no se trata de renovar el pensamiento así en la fuerza del hombre, no tiene que ser por la obra del Espíritu Santo del Señor. ¿Me explico? Entonces, cuando Pablo dice vestíos, ¿verdad? Es un acto consciente. Vestíos, pues, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice acá. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Vea lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que les está diciendo ahora que deberían de estar realmente practicando, deberían de estar viviendo. ¿Ve? Entonces, imagínese si alguien le hace algo con la imagen distorsionada, usted se va a vengar, ¿cierto? Me la hace, me las pagas, dice. ¿Ve? Con la imagen distorsionada, el que le ofenda, usted lo va a traer de enemigo, ¿cierto? Pero mire, cuando la imagen del Señor comienza, ¿verdad? Cuando la nueva vida viene, que ahí nace la imagen del Señor, y nosotros comenzamos a participar, ¿ve? Porque el Espíritu Santo del Señor nos empieza a mostrar que eso es incorrecto, ¿ve? Nosotros debemos de cooperar con el Señor. Ahí Pablo está diciendo, ¿verdad? Vestidos pues como escogidos. Este tipo de pensamientos deben de estar en nuestro corazón, ¿ve? Santos, amados, de entrañable misericordia. Tenga misericordia. ¿Ve? Si eso se está formando en usted y usted siente compasión por la condición que está la otra persona, eso quiere decir que la imagen del Señor se está formando en usted. Que usted está siendo semejante a el sentir de Dios, al pensar de Dios, al accionar de Dios. Porque dígame usted, si dice que éramos enemigos nosotros, ¿sí o no? Pero Él tuvo misericordia, aun cuando lo habíamos ofendido. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que debe de estar sucediendo en nuestro corazón. ¿Ve? A medida que estamos nosotros renovando nuestro entendimiento,
por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón a través de las Escrituras, se está formando dentro de nosotros un carácter. ¿Ve? Y ese carácter comienza a ser formado a medida que nosotros elegimos realmente renovar nuestro pensamiento, a medida que nosotros nos rendimos al Señor, a medida que nosotros sometemos nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Señor? Es posible que te vengan pensamientos, pero ¿qué dice el Señor? Si te sometes a los pensamientos de Dios, bueno, entonces realmente vas a ser conformado a la imagen y semejanza de Él. De lo contrario, ¿verdad? Van a pasar años y seguirás siendo una persona que se congrega, que de vez en cuando viene, pero no sucede nada. ¿Cuál es la razón? No quiere decir que automáticamente la vida de Dios te va a transformar. No, es la vida de Dios, es cierto. No puedes cambiar si la vida de Dios no está, pero una vez está, hay participación de nosotros en el nombre del Señor. ¿Me explico? Entonces lo vamos a dejar ahí porque creo que es un tema que debe de seguirse como inquiriendo más, ¿verdad? Pero es muy importante entonces que usted y yo entendamos que hay una responsabilidad para que la imagen y semejanza de Dios en nosotros sea realmente formada. Amén. Bien, bueno, póngase sobre sus pies. Quedamos despedidos. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, Señor. Gracias por este privilegio que nosotros tenemos hoy de portar tu naturaleza divina, de portar tu vida, Señor, de tú estar formando en nosotros, conformándonos a la imagen y semejanza de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por tu santo y glorioso Espíritu que nos vivifica, que nos produce arrepentimiento, que nos produce la conversión en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ver que hay una responsabilidad en nosotros de negarnos a nosotros mismos, Señor, de rendir nuestro corazón, de elegir, Señor, tu voluntad, Señor, antes que la nuestra, en el nombre de Cristo Jesús. Porque solo así, Señor, somos transformados, como dice tu palabra, de gloria en gloria. Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos hoy aquí, que sea tu poder, la obra de tu glorioso Espíritu en el interior de nuestro corazón, cambiándonos, para que, Señor, podamos siempre darte la gloria, la honra por todo esto, Señor, que tú has comenzado a hacer en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Te damos gracias también, Señor, por nuestras ofrendas. Presentamos hoy nuestras ofrendas como eso que dice tu palabra, como un olor fragante a ti, Señor. Y lo hacemos con alegría de corazón, con gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, nuestras aportaciones que traemos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bendecidos, queridos, que pase buena noche. Yo.